La pintura palestina es una pintura bastante generosa en cuanto a artistas reconocidos. Hay que enfatizar que junto con la pintura, muchas otras manifestaciones artísticas palestinas hacen parte del día a día de esta sociedad y coexisten junto con la ocupación. De hecho, es imposible pensar o es imposible desligar justamente la influencia negativa y perversa que tiene la ocupación sobre la sociedad palestina de esas manifestaciones artísticas. En otras palabras, un artista se piensa a sí mismo en cuanto fondo y en cuanto forma. La forma es las diferentes manifestaciones artísticas que este artista puede escoger para transmitir su obra o sus pensamientos o sus sensaciones. Puede ser cine, pintura, literatura, etc. El fondo es justamente esos elementos que inciden en el pensamiento del artista, esas sensaciones, ese entorno, ese contexto que lo llevan a transmitir una idea a través del arte. Por lo tanto, el fondo de cualquier artista palestino va a estar influido justamente por la ocupación. Para el caso de este video vamos a mirar tan solo dos de esos muchos artistas palestinos y de esos varios pintores. Vamos a mirar Tamam Malakal y vamos a mirar su esposo Ismail Shammoud. De Tamam Malakal solamente vamos a mencionar esta pintura, From Jerusalem, para destacar por un lado la fuerza con la cual, o la fuerza que el artista quería transmitir en sus pinturas, acompañados de elementos tradicionales, de esos elementos de ese pasado identitario palestino que hacen parte de la cultura palestina, como bordados, como texturas que simulan esos bordados, como Jerusalén antigua, como incluso referencias a mercados típicos palestinos. Pero siempre, siempre, y esta es la firma reconocible de Tamam Malakal, es este caballo blanco que va a estar presente en todas sus obras. Este caballo blanco que representa la libertad, representa justamente la fuerza de un pueblo, la libertad de un pueblo, la valentía de un pueblo y sobre todo esa esperanza que algún día la ocupación vaya a terminar. Las obras de Tamam Malakal cuentan entonces con este personaje que es protagonista, casi siempre está en un lugar privilegiado del campo visual de la obra artística, recordándonos que ese es el pueblo palestino y recordándonos que se ha construido sobre esas tradiciones que se muestran justamente en cada una de las obras de Tamam Malakal, a través de referencias a esa parte vieja de Jerusalén, a través de referencias a elementos del entorno tradicional palestino. No podía ser entonces su esposo alguien diferente a Ismail Shammoud. Ismail Shammoud, este artista palestino que vamos a analizar a continuación y que vamos a agrupar sus obras por décadas, y en función de cada década vamos a mirar cómo las obras de Shammoud tienen un contexto político prácticamente que absoluto. Antes de esto, tenemos que hacer una pequeña recordación, una pequeña remembranza de quién fue Ismail Shammoud. Es uno de los más grandes artistas palestinos que justamente nace antes de la partición, nace en 1930, por lo tanto fue testigo de primera mano de la ocupación sionista, de la invasión sionista por parte de estos europeos judíos que llegaban, unos clandestinamente, otros haciendo parte de proyectos visibles apoyados por la corona británica a Palestina. Nace en Lida. Por lo tanto, fue también un protagonista de primera línea de ese esquema de partición que hicieron los británicos en 1947 y la Primera Guerra Árabe-Israelí y la Nakba en 1948. Fue uno de los cientos de miles de palestinos que vieron la tragedia de ser desplazados, de tener que huir, de ser refugiados, producto de la acción terrorista de las tres grandes bandas que el sionismo introdujo a Palestina, la Haganah, el Stern y el Irgun. Y huye de su casa, tiene que hacer parte de estos cientos de miles de palestinos refugiados, y esta dramática experiencia él lo va a marcar a lo largo de toda su carrera. Vamos a encontrar obras que mencionan justamente el desarraigo y el despojo de la población palestina de la Nakba. Se va a ver con una crudeza muy fuerte, y estas pinturas transmiten al máximo esa sensación de abandono y de pesar que vivió la generación de Ismail Shammoud. Mantenía la esperanza de volver a Palestina y de ver a una Palestina libre, sin ocupación. Sin embargo, muere en 2006 al finalizar unos años
un par de años luego de finalizar la segunda intifada, sin ver justamente su sueño realizado y llevado a cabo. Empecemos entonces con la obra de Ismail Chamut y vamos a mirar las primeras obras de los años 50. Hay que recordar el contexto político de esta década. Se acaba de crear el Estado de Israel por parte de la ONU encima de Palestina, se dio la resolución de la partición, viene la primera guerra árabe-israelí, pero antes de ella viene esta política de genocidio de estas tres agrupaciones terroristas del sionismo que mencioné hace un rato. Y es justamente en los 50 y en este contexto donde ocurre la Nakba palestina. Y esta Nakba que vive Ismail Chamut como protagonista se va a ver entonces en sus obras. La primera de ellas es El pequeño refugiado de 1951, una pintura al óleo que nos muestra justamente esta niña palestina desarraigada, esta niña palestina que ha visto la guerra con sus propios ojos, que ha visto morir a sus familiares y que tiene una sensación de pesar en su rostro. Es una niña palestina, sin embargo, que está en el rincón de cualquier poblado palestino, sobre unas ruinas, muy seguramente lo que antes fueron las casas o fue la casa de una familia palestina. Y se deja ver en el fondo algo semejante a las carpas de los refugiados palestinos que hemos visto justamente en las fotografías de la UNRWA sobre este periodo. Pero esta obra se complementa con muchas más del momento de Ismail Chamut, fundamentalmente esta, que se titula ¿Hacia dónde?, 1953, y es ya cuando el momento en el cual los refugiados palestinos se encuentran de frente con la realidad de ser el refugiado. 1948, 49 y 50, el refugiado palestino está asimilando la idea de serlo, pero ya en la década del 50 ya se encuentra de frente con esta realidad. Y la obra de Chamut es una obra que nos transmite ese pesar con bastante fuerza. Nos transmite esa sensación de desarraigo, de tristeza, de melancolía, representada por un abuelo desarraigado, con un rostro de pesar enorme y con sus tres nietos que van llorando junto de su mano, agarrados de su mano uno, en sus hombros el otro y caminando detrás de él el otro. Con un ambiente desértico de fondo y un olivo reseco completando el paisaje. Esta obra sin duda nos transmite de lleno lo que sentían estos palestinos que hacen parte del grupo de refugiados, que en ese momento eran 900.000, hoy al momento de realización de este video son 5.300.000, de los cuales Israel les prohíbe regresar. Sin duda alguna, esta obra representa muy bien entonces ese sentir de la Nakba y es uno de los grandes trabajos de Ismail Chamut. También para la década del 50, esta obra titulada Volveremos, que hace parte de este paquete justamente de pinturas relacionadas con la Nakba, similar a la anterior, un anciano que protege y responde simultáneamente a su nieto cuando le pregunta hacia dónde vamos. Y el anciano mira hacia atrás, mira hacia lo que era su casa, mira a su patria, y si su abuelo le responde a su nieto, volveremos. Y ese es el clamor del pueblo palestino en la diáspora, volveremos. Ese anciano representa a ese pueblo palestino en la diáspora y ese niño representa a las generaciones más jóvenes de esos palestinos en la diáspora. Una pintura sombría, una pintura con colores oscuros, con colores opacos, con muchos niños detrás, con muchas familias detrás llevando sus pertenencias en los hombros, todas marchando hacia el desplazamiento, hacia el exterior, hacia afuera de sus casas, pero todas con una voz que al unísono repite, volveremos. Para el 58 aparece esta obra que se llama Palestina en la cruz. Sin duda alguna tiene varios significados. Por un lado hace referencia al sacrificio y al martirio del pueblo palestino, pero por otro lado nos recuerda esa característica plurirreligiosa que tiene Palestina, esa característica de envolver tanto al Islam como al judaísmo como al cristianismo, una tierra bendecida 3 veces. Y entonces nos recuerda esa imagen que los cristianos vemos en Semana Santa de una cruz, esa cruz de Jerusalén con el manto de Jesús que la envuelve por el madero más corto. Y ese manto de Jesús representa en esta obra de Ismail Chamut el mapa de esa Palestina histórica. Si lo vemos justamente en detalle, ese manto que cubre a esta mujer que está clavada en la cruz, no solamente la mujer representa la idea de Palestina, sino el mismo manto tiene la forma del mapa palestino.
Por lo tanto, habla de esa madre patria sacrificada, no solamente el sacrificio del pueblo, sino en general el sacrificio de la madre patria. Con unas mujeres que lloran al pie de la cruz de fondo, pero aún así hay un asomo de esperanza en este cuadro. El sol está detrás, está a la espalda de esta madre patria, pero le está alumbrando. Y está alumbrando no solamente su crucifixión, sino está alumbrando a una nueva generación que está al frente del cuadro, por lo tanto le da un protagonismo y le da una inmediatez. Y esta nueva generación representada en este niño es una nueva generación que guarda la esperanza. Por esta razón tiene la paloma en sus manos, y es una paloma de paz, haciendo referencia a que el pueblo palestino, aunque es la víctima en este caso, sin embargo, es un pueblo pacífico. Y junto al niño está un cuaderno, quiere decir la memoria del pueblo palestino, memoria que no olvida y que recuerda que tiene una madre patria y que a esta madre patria hay que regresar. En los años 60, la obra de Ismail Chamut tiene entonces otras características diferentes a las que logró en la década del 50. Para los años 60 vamos a ver pinturas donde nos recuerdan la grandeza de esa Palestina, de esa cultura milenaria, de lo que se está extrañando ya cuando los refugiados palestinos se empiezan a organizar políticamente, y esta generación también palestina se empieza a organizar políticamente con los movimientos políticos palestinos como Fatah, y después lo que va a representar la OLP y de otros partidos políticos, entre otras cosas, algunos que hicieron parte de la OLP, otros no. Y esta obra nos recuerda entonces eso que la población palestina está extrañando. Es obra de 1960 y se llama La Primavera Palestina. Nos muestra entonces una madre patria en el centro, representada por esta mujer que tiene o que juega con los colores de la bandera palestina, el blanco, el rojo, el verde y el negro, incluso representado en el cabello de la mujer. Esta es la madre patria, la novia del olivo. Y a la derecha y a la izquierda están dos mujeres que representan esa sociedad palestina, las naranjas justamente tradicionales de la tierra palestina, pero también una población, una sociedad palestina que es fraternal, que acude en familia a estas tareas del campo. Esas dos mujeres entonces, la novia del olivo y la novia de la naranja, a izquierda y a derecha, representan esas tradiciones palestinas. La obra de 1963, titulada Medio y Fin, a mi modo de ver, es un preludio del discurso que va a dar Yasser Arafat en los 60 en las Naciones Unidas. Y es un preludio muy bien logrado justamente. Es el luchador palestino, el combatiente por la libertad palestino, un hombre fuerte que muestra en sus brazos fuerza, fortaleza, que tiene la camisa doblada a mitad del brazo, donde muestra justamente esa valentía y ese empeño en el trabajo que está haciendo, empuñando en una mano la rama de olivo y la tiene en lo alto, dándole prioridad, pero con la otra mano empuñando el fusil del combatiente de la libertad. Al mejor estilo de Arafat en los 70s, este protagonista, este combatiente de la libertad nos está mostrando que el primer camino es la rama de olivo, pero que de la comunidad internacional y de los demás países depende que la rama de olivo no caiga y quede solamente empuñando el fusil del combatiente de la libertad. Es una obra paradigmática de Ismail Chamut, hecha al óleo justamente en 1963. Esta otra obra, de un año después, de 1964, titulada No más oscuridad, tiene un sentido similar. El hombre palestino combatiente por la libertad, que transmite una fortaleza física, que muestra o transmite una decisión en la expresión de su rostro, tiene una camisa de trabajo doblada a medio brazo, desabotonada, justamente mostrando ese trabajo, ese esfuerzo físico de esta sociedad palestina, que rompe la oscuridad, rasga la oscuridad y quiere salir a la luz, rasga la oscuridad que representa la ocupación, rasga la oscuridad que representa el genocidio, rasga la oscuridad que representa esa creación artificial del Estado de Israel y ese despojo y esa nakba para la sociedad palestina. Pero de apoyo a este hombre fuerte está justamente el otro componente de este cuadro, un niño con una camisa verde, con el color y la representación que tiene el verde en la bandera palestina de esperanza y de olivo, justamente, con una lámpara que rompe la oscuridad también a su forma. El hombre rasga la oscuridad y la rompe,
El niño con la lámpara ilumina la oscuridad y también la rompe. Y los dos, en su trabajo simultáneo, se apoyan el uno al otro para terminar justamente con este episodio oscuro y trágico que es la ocupación sionista de Palestina. Una pintura al óleo de 1964. También de 1964, una obra titulada La danza a la victoria. Una obra que a mi modo de ver es pariente, tiene gran influencia de esta obra, de esta pintura representativa de la Revolución Francesa. En aquella obra que todos reconocemos, que todos recordamos, donde sale una mujer llevando la bandera francesa en su mano, justamente liderando o encabezando al pueblo francés frente a la tiranía, oponiéndose a la tiranía, esta obra tiene prácticamente todos los elementos en común con la obra Danza a la Victoria de Ismail Chamut. En nuestra obra, en la Danza a la Victoria, al igual que en la francesa, es una mujer la protagonista, y al igual que la francesa, lleva la bandera de su patria en la mano, en lo alto, defendiéndola valientemente, ondeándola, oponiéndose a la tiranía. Mientras la obra francesa recorre las calles de París, la obra palestina, la obra de Ismail Chamut, muestra a esta mujer recorriendo los campos palestinos. Y en la base de estos campos, en la base de estos cultivos, pareciera que se viera a la misma población palestina siendo la base de este cultivo. También hay otra cosa interesante en el cuadro, y es que la misma mujer subliminalmente tiene o conjuga en sí misma los colores de la bandera palestina, no solamente la que está ondeando, sino la mujer en sí misma, el negro en su cabello, el blanco en su vestido, el rojo en su bordado del vestido y el verde en el fondo de la obra, justamente con este paisaje y estos colores de la vegetación palestina. Es una obra entonces balanceada, completamente simétrica, donde nos transmite esta fortaleza y esta valentía de la madre patria, y además es un homenaje a las mujeres palestinas que siempre han sido protagonistas de la causa, siempre han sido protagonistas de esta resistencia a la ocupación. Desde la época de Jihad hasta los días de Ajit Tamimi, aquí vemos a las mujeres palestinas siempre siendo protagonistas de la resistencia y siendo protagonistas de ese sueño que es ver a una Palestina libre. 1965, con una pintura titulada Jaffa, la novia de naranja. Nos recuerda un poco esta obra de un par de años antes, donde sale la novia del olivo y la novia la naranja. En esta de 1965 se muestra una joven palestina vestida de novia, con su traje de novia completamente arreglado, con una corona de flores de limón y sosteniendo uno de los frutos típicos de esta tierra fértil palestina, que son esas naranjas inigualables que uno encuentra justamente en Jaffa por un lado o en el valle del río Jordán por el otro. Esto no es solamente una mujer, esto es los frutos de la tierra, este es el arraigo con la tierra palestina. Prácticamente que en la conmemoración del pueblo palestino de marzo, del Día de la Tierra, perfectamente se resumen muchos de los elementos de esta pintura, o al revés, esta pintura resume muchos de los elementos que se quieren transmitir en esa conmemoración de marzo del Día de la Tierra. Es ese apego con las tradiciones, es ese apego con una tierra milenaria, con una tierra fértil, y justamente en una celebración que es el matrimonio o el estatus de novia de una mujer. Esto es Jaffa, la novia naranja, de 1965, una pintura al óleo. En el 65, nuevamente mostrando esa expectativa, esa esperanza, mostrando lo que se está extrañando, encontramos una pintura, que se llama Hasta que nos encontremos, de 1966. Y pareciera ser la despedida del hombre que se despide de su esposa o de su hermana o de su madre en el momento en el cual iba a dejar Palestina. Pero también pareciera ser el cuadro del hombre que se despide de su madre, de su esposa, de su hermana, al momento de ir justamente a ser parte de los combatientes de la libertad en los 60s. O es este hombre sencillamente que la ocupación separa de su familia. O es este hombre sencillamente que le está hablando a la madre patria, le está diciendo vamos a volver, al igual que esa
obra de Ismail Chamud titulada Volveremos. Tiene muchos significados esta pintura. Todos ellos, sin embargo, tienen un elemento tradicional de fondo, que es la resistencia palestina, por un lado, y por otro lado, la expectativa que rodeaba la obra de Ismail Chamud y la sociedad palestina en conjunto alrededor de los acontecimientos que estaban ocurriendo en la década del 60, sobre todo con esa posibilidad de organización política y de organización de la resistencia que ocurre a partir de 1964, justamente bajo el cobijo, el impulso de Yasser Arafat, de nuestro Padre Eterno. Ya en los años 70, la influencia y lo que Chamud nos quería transmitir va a tener otros elementos. Fines de los 60, lo recordamos todos, es el momento más álgido del nacionalismo árabe. A Chamud le gustaban pintar retratos, hay varios retratos de varios protagonistas de la historia árabe hechos por Chamud, no solamente la historia palestina, también de la historia árabe en general. Y junto con ese interés o ese gusto de Chamud por pintar retratos, y por otro lado, en los 70s, teniendo tan presente ese nacionalismo árabe representado por Gamal Abdel Nasser, sin duda una de las obras de Ismail Chamud tenía que ver con este líder árabe. 1970, una pintura que nos muestra ese carismático presidente egipcio, este líder nato de los pueblos árabes, que es sacrificado justamente por el deseo imperial de las potencias que gobernaban el mundo en los 70s, para dar paso a un nuevo gobierno egipcio un tanto más alejado de la causa palestina y aparentemente un tanto más cercano a Israel y más proclive a tener buenas relaciones con un estado con el cual ya habían tenido varias guerras en el pasado. Sin embargo, nos queda para el beneficio del inventario esta pintura de Chamud, mostrando este Nasser que transmite fuerza en su mirada y que transmite fuerza y decisión en la expresión de su rostro. Pero empezamos también en los 70s a ver otra situación, otra realidad del pueblo palestino que no se había visto antes en la obra de Chamud, y es la situación de los campamentos de refugiados. Para el caso, una obra titulada En el campamento de Tel al-Zatar. Luego va a haber otra obra mucho más trágica que esta, y mucho más sentida y mucho más dolida que esta, producto de una masacre que el sionismo hizo en este mismo campamento de Tel al-Zatar, unos años después. Pero en este momento, hasta ahora, Chamud nos estaba mostrando lo que era vivir para un palestino en un campamento de refugiados. Teniendo su casa, teniendo su tierra, teniendo su pasado enterrado en Palestina, sin embargo tener que vivir siendo extranjero permanente en otro país, en campamentos de refugiados, muchas veces en unas condiciones de hacinamiento muy profundas, no una familia por cada casa, sino una familia por cada habitación de cada casa, con unas condiciones de salubridad, con unas condiciones para superar la pobreza bastante deficientes. Esto es lo que nos quiere mostrar Ismail Chamud, pero también nos quiere mostrar la esperanza, la fraternidad, el cariño y por qué no el amor. Y entonces se ven dos jovencitos palestinos sentados al pie de una de estas casas conversando y por qué no programando, planeando un futuro juntos. Y vemos una familia palestina también detrás, al fondo, caracterizada por una mujer y su hijo pequeño, recordándonos esa simbiosis que hay entre la madre patria y el pueblo palestino. Y dentro de los retratos que mencioné justamente aparece este gusto de Ismail Chamud por hacer retratos. También alcanzó para tener uno del poeta nacional palestino Mahmoud Darwish. Juntos, guerreros infatigables, luchadores infatigables de esa causa que implica la liberación de Palestina. Esta obra de Ismail Chamud sobre su amigo Mahmoud Darwish es de 1970 y es el momento en el cual la historia palestina se estaba empezando a configurar de grandes figuras. Aparece Ismail Chamud, aparece Yasser Arafat en los 70 justamente, logra esa visibilidad. Bueno, aparece en los 60, pero logra ese impacto y ese impulso justamente en los años 70. Obra de 1970 titulada Tres relatos. Nos muestran tres mujeres
3 relatos donde tan solo el último está iluminado representando la esperanza y la luz en el niño. 3 generaciones palestinas que habían transcurrido ya. La generación que era adulta en Palestina cuando se da la partición de 1947, que tiene que huir. La generación que nace en el exilio, que sería la segunda mujer. Y la tercera generación es esa generación que va a volver a Palestina. Es la mujer que está al fondo, iluminada. Por esta razón, con la tercera mujer se representa la esperanza a través de la iluminación. Es la generación que va a permitir reencontrarse con esa madre patria. 3 mujeres palestinas, 3 relatos distintos, 3 momentos históricos distintos, pero siempre manteniendo la esperanza de Ismail Shammout en esta obra. La obra de 1973 titulada Mártires y las raíces es una pintura al óleo donde nuevamente Ismail Shammout juega con varios elementos gráficos que nos había mostrado en otras obras. Los niños palestinos en primer lugar representando esas generaciones futuras, representando ese futuro palestino de la sociedad palestina, pero también los niños palestinos conformando o configurando las raíces de la vegetación palestina. Ya en otras obras lo habíamos visto justamente. Pero en este caso es particular, porque no se trata de cualquier raíz palestina. Los niños están sosteniendo la memoria del palestino asesinado y la están rescatando y la están haciendo visible para que no se olvide. Y vemos a un viejo atrás, sentado, con su bastón a un lado, intentando también levantarse, incorporarse. Esta obra bien podía ser una contestación a esa frase totalmente equivocada de Ben-Gurión a propósito de la identidad palestina. Ben-Gurión dijo: los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Pero esta obra Ismail Shammout nos muestra lo contrario. Los viejos no han muerto, el viejo se está incorporando y además vive en la memoria de los jóvenes. Y los jóvenes no olvidan. Las generaciones jóvenes constituyen las raíces de ese movimiento nacional palestino representado en esta pintura. Ben-Gurión está equivocado, Ismail Shammout se encarga de demostrar que está equivocado justamente. Obra de 1975, titulada Rostros de una familia, una pintura al óleo, donde se ve nuevamente la madre patria representada en la figura de una mujer que también incluye los colores de la bandera palestina, el blanco en su tocado o en su velo, el rojo en su camisa, el negro en su cabello y el verde en su cinturón y en su falda. Allí están los colores de la bandera palestina representados entonces en esta madre patria. Y se representa junto a sus hijos, nuevamente los palestinos representados por niños, por esas generaciones jóvenes, donde la más chiquita, la más pequeña, la que está justo al frente, abraza con fuerza un libro, mostrando esa sociedad culta palestina. Y los dos, un poco mayores que están detrás, se están abrazando, mostrando justamente ese amor y esa fraternidad del pueblo palestino. Y el mayor, el más grandecito de la izquierda, con su puño empuñado y su brazo hacia arriba, mostrando justamente esa determinación por la liberación de Palestina. Está toda la sociedad palestina allí representada. Muestran unidad, transmiten unidad. Y un pasado representado en un hombre viejo también al fondo, que se hace cada vez más difuso y que cede su protagonismo, en este caso a los niños que están al frente y sobre todo al niño que está mostrando esa determinación por ver a su Palestina libre nuevamente. Una pintura de 1975. ¿Qué estaba ocurriendo a propósito en esta década para que Shammout se viera influido por ello? Está ocurriendo la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, pero también estamos hablando de esa década de mayor activismo de la OLP, de mayor organización, de mayor trascendencia, de mayor visibilidad. Había sido reconocida en Naciones Unidas como el interlocutor válido del pueblo palestino. Se estaba hablando en el mundo de la causa palestina, era totalmente visible. Y esto era lo que transmite Shammout con estas obras. Pero tenemos que ir nuevamente a Tal al-Zatar, no para mostrar lo que era la vida en un campamento de refugiados, ahora para mostrar un genocidio. Es la pintura de 1976 llamada La tragedia de Tal al-Zatar, uno de los varios genocidios que infortunadamente ocurrieron en campos de refugiados palestinos.
en el Líbano, en Jordania. En el Líbano recordamos a Sabra y Chatila empezando los 80, justamente. Y nos muestra entonces esas tensiones que se incorporan al conflicto palestino-israelí y que están incluso fuera del espacio geográfico de Palestina. Están en los vecinos, en las sociedades vecinas árabes, en algunas de ellas, algunas de estas tensiones. Vamos a ver una madre patria, una mujer palestina cuidando a sus dos pequeños hijos, que entre los dos conjugan nuevamente los colores de la bandera palestina, el blanco y el rojo en el niño, el negro y el verde en la niña. Allí está la sociedad palestina. Y una mujer que los cuida, los protege, pero que aún así no puede dejar de mirar atrás para ver al resto de su familia y al resto de su pueblo masacrado por esas fuerzas oscurantismas del sionismo y sus aliados. Esta tragedia, la tragedia de Tal al-Zatar, ocurre en el Líbano, junto con las tragedias de Sabra y Chatila que vamos a mencionar a continuación. Los años 80 nuevamente son unos años de desesperanza para Ismail Chamut. Son unos años donde pareciera que no tuviera fin, no hubiera una salida, y antes al contrario, que la sangre palestina se derramara cada vez en ríos más abundantes. Recibimos entonces la década del 80 con esta pintura de 1983, Masacre de Sabra y Chatila, que nos muestran o nos recuerdan incluso pinturas de la época española, casualmente, esa época de Guernica, donde Picasso representaba esa masacre, justamente con esta obra fascinante de Guernica. Nos recuerda mucho esta obra, Masacre de Sabra y Chatila, hecha por Ismail Chamut. Y es una reflexión sobre la masacre de 1982, ocurrida, como lo mencioné antes, en los campamentos de Sabra y Chatila. Aún no se saben cuántos palestinos murieron allá. Cifras conservadoras, entre otras cosas, hablan de alrededor de 4.000 palestinos. Con una responsabilidad directa de Ariel Sharon y con una responsabilidad directa de las fuerzas de ocupación israelíes. A partir de acá se van a hacer cada vez más visibles esas masacres de palestinos, que luego se van a repetir en la primera intifada del 87, y luego se van a repetir en todos los 90, y luego se van a repetir en la intifada, la segunda intifada del 2000, y luego se van a repetir en la operación Plomo Fundido, y luego se van a repetir en la operación Borde Protector, y luego se van a repetir en la operación Pilar Defensivo, y luego se van a repetir en otras operaciones israelíes más. Esta obra nos muestra un caos, nos muestra sangre, nos muestra cuerpos mutilados, y el azul, ese azul de esas dos franjas azules que han recorrido la tierra palestina con una estrella de David en la mitad, ese azul, siendo el responsable de esta tragedia, no podía estar por fuera, por eso el color azul que está en el fondo. 1983, un retrato del líder Arafat, que en medio de la oscuridad que está representada en el fondo de esta pintura, aparece una luz en el centro, y esa luz es complementada entonces por la figura de Arafat. Pero si ustedes se dan cuenta, además, Ismail Chamut logra captar otra cosa interesantísima en este retrato de Arafat, y es que la forma sinuosa que sigue la cofilla en el hombro derecho de Arafat va a tener también un parecido con el mapa palestino histórico. Son dos ideas o tres ideas en una sola. El liderazgo de Arafat, que logra romper la oscuridad, Arafat en sí mismo como figura majestuosa de la historia palestina, y la cofilla como elemento identitario, pero también como elemento que nos recuerda geográficamente a esa Palestina histórica. Un retrato de 1983. Para 1984, una obra que nos muestra nuevamente las tensiones que vivían los palestinos en Beirut, que nos muestra ese caos de esa sociedad libanesa y las tensiones con los palestinos que originaron, entre otras cosas, Sabra y Chatila. Un Beirut hostil en parte a esta presencia palestina. Por esta razón se representa como una mujer, una joven mujer palestina, despedazada por la invasión israelí, por las armas israelíes, en una especie de vidrio que se rompe, un reflejo que se puede ver en un vidrio roto, y unas armas que están actuando de fondo, y unos muertos palestinos, y una sangre palestina que está al fondo y está en la parte inferior del cuadro. Una pintura de 1986, titulada En la búsqueda de la tierra,
nuevamente nos habla de este pesar que vivía Chamud en los 80s, de esta incertidumbre que vivía Ismael Chamud en los 80s, pero sin embargo nos mostraba una sociedad palestina, en este caso representados en pájaros, en palomas que vuelan hacia el sol. Esas palomas son el pueblo palestino que quiere regresar a su madre patria. Una secuencia de pinturas en los 80 entonces que nos muestran a un Ismael Chamud apesadumbrado, con nostalgia, con tristeza, con impresión por estas masacres en los campamentos de refugiados. Y cerrando la década del 80, tanto en la historia como en las obras de Chamud, no puede haber otra pintura diferente a esta, Intifada, 1988, mostrando de fondo las ciudades palestinas. Bien puede ser cualquier ciudad palestina. Aquí nos está hablando de todo el pueblo palestino que hace parte justamente o que sufre por la ocupación. Y todo el pueblo palestino levantado contra la ocupación, pero levantado por esa generación joven que representa esa nueva Palestina. Y la madre patria tiene una representación también, y es esa mujer que se ve pequeña al fondo, que nuevamente tiene los colores de la bandera palestina en su indumentaria, en su vestuario, con las manos en alto, animando a la resistencia. Y vemos a los olivos al lado de esta mujer, representando esa identidad palestina, esa fortaleza que representa el tronco del olivo. Y jóvenes palestinos, jovencitos palestinos, enfrentando esta ocupación, la responsabilidad y el legado a estas generaciones jóvenes y esta valentía de estos niños. Otro retrato más, Abu Jihad, el líder militar de la OLP, ese hermano infatigable de Yasser Arafat, asesinado en Túnez en 1989. Una obra posiblemente póstuma, pero que representaba esa fuerza y por otro lado ese calor humano que tenía Abu Jihad. Un hombre fuerte, sí, con unos ojos fuertes, sí, con una expresión del rostro fuerte, sí, pero con una mirada y una sonrisa de un padre o un hermano. Esto era Abu Jihad y esto lo representó muy bien Ismael Chamud, y nuevamente con el mapa palestino de fondo, esa Palestina histórica que fue el soporte vital, permanente de todos los luchadores palestinos, en particular de Abu Jihad, por ver a su patria libre. De 1989, un saludo a Bet Sahur, la madre patria palestina, esta mujer palestina, que además lleva la bandera palestina en lo alto y que se vuelve protagonista en la pintura, en competencia con ese caos y ese humo que representa este incendio en la parte izquierda inferior de la pintura. Está acompañada de un niño que nuevamente representa esa sociedad palestina futura. Es una manifestación de orgullo y es una manifestación de presencia firme, de decirle a la ocupación: aquí estamos. Y a pesar que usted intente sofocar el levantamiento popular, y a pesar que usted ataque a la intifada, que también está representada por el pueblo que está detrás de la mujer, a pesar de esto, aquí hay una patria y hay un pueblo que está firme y aguanta firme y alza la bandera y empuña la bandera para defender a esta madre patria. Por esto, la obra titulada Un saludo a Bet Sahur, para saludar la valentía de los habitantes de Bet Sahur, justamente en los ataques que sufrieron en la primera intifada producto de la ocupación israelí. Pintura de 1989 titulada La Fortaleza. Nuevamente muestra a la sociedad palestina iluminada, protagonista, grande, gigante, incluso en proporciones geométricas mucho más grandes que los soldados de la ocupación que están en la parte de abajo, en la parte inferior del cuadro, en oscuridad absoluta, en una posición de atrincheramiento, agazapados, escondidos, acompañados solamente de la oscuridad, enfrentando un gran ejército de mujeres y niños, gigantes ellos, todos gigantes. Los años 90 son los años nuevamente de la expectativa por una negociación política. Ya se ha superado la primera intifada y se habla de la negociación y se habla de los acuerdos de Oslo y se habla de varias cosas que animarían a Ismael Chamud a tener esperanza. Y esa esperanza se ve justamente en obras como esta, Raíces, de 1993. Nuevamente esta herramienta de Chamud de recurrir a los niños para que compongan las raíces de un tronco,
Pero este tronco no es cualquier tronco, este tronco es un tronco esperanzador que está compuesto por banderas palestinas. Y los niños que lo soportan no están tristes como cuando soportaban el palestino asesinado en una de las obras anteriores, sino están alegres, están vitales, levantando en sus brazos y en sus hombros a esta patria. También una obra que muestra esa expectativa y ese optimismo de Chamud en los 90s se llama Regreso del Campo de 1994, y es una familia que metafóricamente regresa con esperanza, con frutos de la tierra, con una paloma en las manos, regresa a casa después de haber estado en el campo un tiempo. Es la idea del retorno, pero es la idea del retorno con bienestar, es la idea de volver a lo que antes fue mío, es la idea de volver además con frutos de la tierra y con una esperanza de paz. La obra Mercado en la Ciudad Vieja de Jerusalén 2 de 1997 nos muestra en parte esa tradición palestina también, lo que significan los mercados tradicionales en los pueblos árabes, particularmente en los pueblos palestinos. Nos muestra o nos transmite identidad, bienes milenarios, incluso un pasado histórico supremamente rico. La vida de esa sociedad, de esas ciudades palestinas y de las ciudades árabes muchas veces tenía que ver con el mercado, y eso es lo que quería Chamud transmitir en esta obra, la vida tradicional, este mercado palestino de Jerusalén. Cerrando la década del 90, el optimismo de Chamud empieza a bajar y vamos a ver una obra nuevamente influida de pronto por un poco de optimismo, pero también un poco de incertidumbre, y se llama Defendiendo la Madre Patria de 1967. Los acuerdos de Oslo están tambaleando, los israelíes mismos han asesinado a Yitzhak Rabin, viene una secuencia de gobiernos israelíes totalmente intransigentes, criminales, interesados en continuar la ocupación y no en buscar una solución pacífica. Y frente a esta amenaza, viene entonces un hombre y una mujer abrazados, la mujer abrazando al hombre, la madre patria abrazando al hombre, y entre los dos sosteniendo el gran tronco que representa la sociedad palestina. Y ya no solamente son los niños los que sostienen este tronco, también hay adultos que están sosteniendo este tronco. Entre todos están defendiendo a la madre patria, que es representada por una planta de olivo, por un árbol de olivo. Una pintura bastante representativa, bastante diciente del impulso de esa idea nacional palestina en los 90s, justamente amenazada por estos gobiernos israelíes. Y en el 2000, ya en el epílogo de la obra de Chamud, vienen unas obras nuevamente desesperanzadoras. Los malos pronósticos de la década del 90 se hacen realidad, una nueva intifada, la profundización de una ocupación. Entonces tenemos obras como Diario Vivir bajo la ocupación del 2004. Entonces nos muestran rostros cortados, rostros apesadumbrados, niños refugiándose en los brazos de sus madres, esposas refugiándose detrás de los rostros tristes de sus esposos, la madre patria levantando los brazos hacia arriba en la esquina superior izquierda, implorando explicaciones al Altísimo, a Dios, y una madre patria también detrás, todavía defendiendo a sus hijos y con los colores de la bandera palestina en su vestido. Palestina, el sol y el pájaro de 2004 es una especie de juego de luz y sombra que ya está en otras obras de Chamud. Es liberar este pájaro para que marche hacia la libertad, hacia la luz, que es el único factor que está allí para romper la oscuridad, en este caso para romper la ocupación israelí. Una obra al óleo de 2004, donde el sol alumbra con más fuerza para Palestina, pero para las nuevas generaciones, representadas ahora también en estos colibríes, en estos pájaros que constituyen, entre otras cosas, uno de los pájaros más importantes en la identidad palestina. El árbol de olivo es tal vez una de las obras más representativas de las postrimerías de Ismail Chamud. 2005, estaba por morir. Nos muestra otra vez a los palestinos conformando el tronco, pero ya no son solamente niños, es la familia entera, la mujer con un recién nacido, el hombre con las mujeres viejas detrás y los niños de mayor a menor conformando el tronco. Pero hay un niño que quiere huir, hay un niño que se quiere ir y el otro lo está sosteniendo. Es una obra bastante crítica,
de autocrítica, que nos llama más bien a la unidad más que a la división, que nos llama a tener un solo esfuerzo, a estar unidos para enfrentar a la ocupación. El enemigo y el adversario es el ocupante, no tiene por qué ser otro. El adversario es el ocupante, no el mismo palestino. Esta obra llama a esa unidad justamente. Ya habrá tiempo para disgustarnos entre nosotros mismos, pero por ahora el llamado de Ismael Chamut es el llamado a la unidad. No se puede permitir que este niño se vaya del tronco, que construya o que tenga una idea diferente a la idea que debe seguir, que debe ser el norte, que es la liberación de Palestina. Y el pueblo palestino representado atrás en este cuadro, sembrando nuevos olivos. Esta obra de Ismael Chamut entonces, o lo que acabamos de hacer, fue un recorrido por casi 50 años de expresión artística de Ismael Chamut. Hemos visto entonces que sus obras están influidas con contundencia y con una relación absolutamente directa con lo que estaba ocurriendo en Palestina al momento de hacer cada una de las obras. Vamos a ver entonces que tiene un contenido político supremamente alto. Casi que uno pudiera estudiar la historia del conflicto palestino-israelí estudiando las obras de Ismael Chamut. Y aquí quiero terminar diciendo que se ratifica entonces esa idea fundamental de la riqueza artística, milenaria, patrimonial de Palestina. Pero también quiero ratificar la idea que todo artista palestino va a estar influido por la ocupación y va a querer transmitir su oposición a la ocupación desde el arte. Muchísimas gracias, nos vemos entonces en un próximo video.